El Canal de Panamá. Atraviesa un continente entero y así conecta dos océanos enormes. Un sueño de siglos hecho realidad. Una maravilla de ingeniería que cambió el mundo. Antes del canal, los barcos tomaban rutas largas y peligrosas rodeando Suramérica. El canal ofreció un atajo clave, ahorrando tiempo y dinero. Las rutas de comercio mundiales cambiaron. Las economías se transformaron. Más que solo carga pasaba por sus esclusas. Las armadas se movían más rápido. Controlar el canal significaba poder mundial. Su importancia mundial fue enorme. Hoy, el Canal de Panamá aún prospera. Fue ampliado para barcos más grandes, clave para el comercio mundial, un puente entre aguas, hecho por el hombre. Este logro tan celebrado tiene su lado oscuro. Miles de vidas se perdieron durante su construcción. Los trabajadores enfrentaron grandes dificultades y enfermedades. La malaria y la fiebre amarilla fueron asesinas implacables. Su sacrificio hizo posible esta maravilla moderna. Las luchas de poder por el control fueron intensas. Varias naciones competían por este paso estratégico. Se ganaron y se perdieron grandes fortunas. Las intrigas políticas marcaron su destino. Detrás de los grandes anuncios se hicieron acuerdos más oscuros. El precio del progreso fue muy alto. En este ensayo vamos a explorar esas historias ocultas. Triunfos y tragedias. Genio en la ingeniería y el costo humano. Traiciones que abrieron camino al progreso. Acompáñanos mientras descubrimos la historia escondida. La idea de un canal por Panamá era un sueño muy viejo. Ya en el siglo XVI, los exploradores soñaban con hacer un paso por allí. Carlos V mandó a hacer un estudio en 1534. La idea era valiente, pero la realidad era muy difícil. El istmo tenía retos muy grandes. Selva muy tupida, montañas altísimas y lluvias que caían con mucha fuerza. Hacía mucho calor y había mucha humedad, y las enfermedades estaban por todas partes. Los primeros que intentaron pasar sufrieron de hambre y también los atacaban. Medir bien el terreno era casi imposible. La selva se comía los caminos muy rápido, pero las ganas de conseguir ese premio eran muy grandes. Un canal cambiaría por completo cómo se comerciaba en todo el mundo. Uniría el océano Atlántico con el océano Pacífico. Así, los barcos no tendrían que viajar miles de millas ni pasar semanas en el mar. Los grandes reinos sabían lo poderoso que sería tener un camino más corto como ese. El sueño siguió vivo, porque todos querían lograrlo y sabían que sería algo muy bueno. Siglos antes del canal, Escocia intentó dominar el istmo. A finales del siglo XVII, quisieron establecer una colonia comercial. El proyecto de Darien fue un desastre total. Los colonos escoceses llegaron en 1698 sin estar preparados para el clima tropical. Las enfermedades se propagaron rápidamente, cobrando vidas en poco tiempo. La colonia enfrentó hambre y peleas internas. El sueño se convirtió en una lucha por sobrevivir. Inglaterra y España hicieron todo lo posible para frustrar el intento escocés. El clima fue un enemigo incansable. El lugar que escogieron no era saludable. El liderazgo era débil y los suministros insuficientes. El fracaso tuvo consecuencias profundas. Se perdieron miles de vidas y la riqueza nacional desapareció. Esto ayudó a que se firmara el Acta de Unión con Inglaterra en 1707. Darien fue una lección muy dura para quienes más tarde quisieron construir un canal. El istmo era un lugar de peligro extremo. El sueño de un canal nunca murió. En el siglo XIX, el interés volvió a nacer. La revolución industrial hizo crecer el comercio mundial. La energía de vapor hizo que los largos viajes por mar fueran más fáciles de planear. La necesidad de un camino más corto se hizo más fuerte. Los avances de la ciencia hicieron que el trabajo pareciera menos imposible. Varios países enviaron grupos para estudiar el istmo. Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos mostraron interés. Alexander von Humboldt propuso algunas rutas posibles. La fiebre del oro de California aumentó las ganas de tener un camino más rápido. El ferrocarril de Panamá, terminado en 1855, demostró que la gente lo necesitaba. También mostró los peligros mortales de construirlo.
El éxito del ferrocarril animó a los que querían un canal. Los países poderosos vieron las ventajas para la estrategia y el comercio. Controlar un futuro canal significaba tener poder en todo el mundo. La idea de un canal se convirtió en una meta clara. Ferdinand de Lesseps, el hombre que hizo el canal de Suez, se fijó en Panamá. Él creía que podía hacer lo mismo otra vez y tener éxito. Creó la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá en 1879. Las acciones de la compañía se vendieron muy rápido. Los primeros planes eran muy grandes y parecían muy buenos. De Lesseps quería a toda costa un canal a nivel del mar, pero el tipo de tierra en Panamá era mucho más difícil de trabajar que en Suez. Las montañas de la cordillera y el río Chagres eran problemas muy grandes. Un canal a nivel del mar quería decir que había que cavar muchísimo, más que nunca antes. Muchos ingenieros avisaron que había peligros, pero de Lesseps no les prestó atención. La selva tan cerrada y las lluvias tan fuertes eran obstáculos muy difíciles. Las enfermedades estaban allí escondidas, en ese ambiente tan duro. No se dieron cuenta bien del peligro real de estas cosas. El sueño era muy grande, pero la realidad fue terrible. Las máquinas se dañaban con el óxido y el trabajo de cavar iba más lento. El sueño de tener un canal a nivel del mar parecía cada vez más imposible. El esfuerzo francés estuvo lleno de enfermedades. La fiebre amarilla y la malaria cobraron un precio terrible. Miles de trabajadores murieron por estas enfermedades. No se sabe el número exacto de muertos. Los hospitales no daban abasto. El istmo se convirtió en un lugar de muerte y tristeza. No se entendían las verdaderas causas de estas enfermedades. Las medidas para prevenirlas estaban equivocadas. La falta de conocimiento científico convirtió la zona de construcción en una trampa mortal. El miedo se volvió un compañero constante. El ánimo bajó muchísimo y muchos huyeron del istmo. El proyecto perdía mucho dinero y gente. Las máquinas se oxidaban y la excavación iba más lenta. La selva recuperaba rápido las áreas limpias. El sueño de un canal a nivel del mar se veía cada vez más lejos. Los microbios transmitidos por los mosquitos eran enemigos muy fuertes. Sección 3. El gran colapso. Sueños ahogados en engaño. A medida que pasaban los años y el número de muertes seguía aumentando, los costos del proyecto del Canal de Panamá se salían completamente de control. Las estimaciones iniciales que había dado de Lesseps resultaron ser demasiado optimistas. La dificultad de la excavación, especialmente en el corte Culebra, y la lucha constante contra las enfermedades y el clima, consumieron enormes cantidades de dinero. La Compañía Universal se vio obligada a buscar más y más fondos. De Lesseps, que seguía siendo una figura carismática, usó toda su influencia y habilidad para convencer a los inversionistas y al gobierno francés de que el éxito aún era posible, solo que se necesitaba más tiempo y más capital. Pero detrás de todo eso, una historia mucho más oscura se estaba desarrollando. Para mantener la confianza del público y conseguir los préstamos necesarios, la compañía recurrió a medidas desesperadas. Este periodo se volvió famoso por el escándalo de Panamá. Se dice que se pagaron grandes sumas de dinero como sobornos a políticos, directores de periódicos y otras figuras influyentes. El objetivo era ocultar las malas noticias que venían del istmo. Querían generar cobertura positiva en la prensa y asegurar el apoyo del Parlamento para nuevas emisiones de acciones. La corrupción se volvió algo común y fue destruyendo las bases financieras de la empresa desde adentro, mientras el trabajo físico también se venía abajo. Al final, la verdad ya no se podía ocultar. Los retos de ingeniería resultaron imposibles de superar con la tecnología del momento y el diseño de un canal al nivel del mar. Los recursos económicos, a pesar de haber recibido varias inyecciones de dinero, se agotaron por completo. En 1889, la Compañía Universelle du Canal Interoceanique de Panamá tuvo que declararse en quiebra. Fue uno de los mayores colapsos financieros del siglo XIX. Miles de ciudadanos franceses comunes, pequeños inversionistas que habían puesto sus ahorros en el sueño de Lesseps, lo perdieron todo. El escándalo sacudió a la sociedad francesa, dañando la reputación de muchos y llevando a largos procesos legales. El fracaso francés en Panamá fue una tragedia enorme en muchos sentidos.
El costo humano fue impresionante, con decenas de miles de vidas perdidas. La ruina financiera fue generalizada y devastadora para muchos. Sin embargo, el esfuerzo francés no fue completamente en vano. Hicieron una gran cantidad de excavaciones, especialmente en el Corte Culebra. Dejaron infraestructura valiosa, como edificios, hospitales y el ferrocarril de Panamá, que fue mejorado. Y lo más importante, su fracaso dio lecciones muy difíciles pero necesarias sobre los verdaderos retos del Istmo. Lecciones que serían muy valiosas para la próxima nación que se atreviera a perseguir ese sueño. Sección 1. Entra a América. La audaz visión de Roosevelt. El fracaso de los franceses no significó el fin del sueño de tener un canal de Panamá. Al contrario, preparó el camino para que entrara en escena otro jugador importante. Entra a Estados Unidos de América, dirigido por el presidente Theodore Roosevelt, un hombre dinámico y con mucha ambición. Roosevelt no veía el canal solo como un desafío de ingeniería, sino como algo muy importante para la estrategia del país. Para Roosevelt, el canal era una forma de mostrar el poder naval de Estados Unidos y asegurar la influencia del país en todo el mundo. Estaba decidido a tener éxito donde los franceses habían fallado, y creía que América tenía el dinero y los conocimientos de tecnología para lograrlo. La visión de Roosevelt era clara y firme. Él veía el canal como algo esencial para que la Marina de Estados Unidos pudiera moverse rápido entre los océanos Atlántico y Pacífico. Esto no era solo por el comercio, era por la seguridad del país y para mostrar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Su famosa frase, "Yo tomé el istmo", mostraba lo comprometido que estaba y la postura fuerte que estaba dispuesto a tomar. El gobierno de Roosevelt actuó rápido para negociar con Colombia, que en ese tiempo controlaba el territorio de Panamá. Pero estas negociaciones pronto darían un giro inesperado. Las negociaciones con Colombia tuvieron muchas dificultades. El Senado de Colombia no quiso aprobar el tratado que permitiría a Estados Unidos construir el canal. Frustrado, pero sin rendirse, Roosevelt y su gobierno apoyaron un levantamiento local en Panamá. Esta rebelión, con el apoyo de barcos de guerra americanos, hizo que Panamá declarara su independencia de Colombia en 1903. Poco después, Panamá, ya independiente, firmó un tratado con Estados Unidos, dándole el control de la zona del canal para siempre. Esta jugada política audaz aseguró que el sueño del canal siguiera adelante bajo el liderazgo de Estados Unidos. Lo que hizo Roosevelt fue polémico y mucha gente lo criticó, diciendo que era como si Estados Unidos quisiera dominar demasiado. Aún así, su decisión y ganas de actuar con firmeza prepararon el camino para que se terminara el canal. Estados Unidos ahora tenía la tarea difícil de superar los problemas de la naturaleza que habían vencido a los franceses. Bajo el control de Estados Unidos, el proyecto se beneficiaría de los avances en ingeniería y de una nueva forma de entender cómo controlar las enfermedades. La visión audaz de Roosevelt y sus tácticas firmes habían preparado todo para lo que se convertiría en una de las obras de ingeniería más importantes de la historia. Bueno, con la parte política ya arreglada, ahora tocaba enfrentar los desafíos de ingeniería, que eran enormes. La forma en que los estadounidenses decidieron hacerlo, diferente a los franceses, fue usar un sistema de canal con esclusas. Esta idea vino de aprender de los errores que habían cometido los franceses. Al principio, el ingeniero jefe John Frank Stevens se hizo cargo, y su manera práctica de hacer las cosas marcó el camino para todo el proyecto. El sistema de esclusas, aunque era complicado, evitaba tener que cavar muchísimo, como se necesitaría para un canal al nivel del mar. Además, ofrecía una solución más fácil para el problema de las diferentes alturas del terreno y el río Chagres, que a veces era muy impredecible. Stevens se enfocó en dos cosas súper importantes: la sanidad, o sea, la limpieza y la salud, y tener todo listo y preparado para trabajar y vivir bien. Se dio cuenta de que era importantísimo controlar las enfermedades que habían matado a tantos trabajadores franceses. Con la ayuda del doctor William Gorgas, se tomaron un montón de medidas para luchar contra la fiebre amarilla y la malaria. Se eliminaron con mucho cuidado los lugares donde crecían los mosquitos y se mejoró muchísimo cómo y dónde vivían los trabajadores. Corta pausa. Esta gran campaña para cuidar la salud de todos fue algo totalmente nuevo y muy importante
para que los trabajadores estuvieran sanos. Esto cambió a Panamá. De ser un lugar muy peligroso, casi una trampa mortal, pasó a ser un lugar donde se podía vivir mejor y más seguro para los miles de trabajadores que se necesitaban para el proyecto. La construcción en sí fue una maravilla de la ingeniería de esos tiempos. Después de Stevens, George Washington Goethals se convirtió en el ingeniero jefe en 1907. Goethals estuvo a cargo de crear el lago Gatún, un lago artificial enorme que era una parte importantísima del sistema de esclusas. El lago servía para guardar el agua que necesitaban las esclusas. Se construyeron esclusas gigantescas en los dos extremos del canal. Las esclusas de Gatún en el lado del Atlántico y las esclusas de Miraflores y Pedro Miguel en el lado del Pacífico. Estas esclusas, imagínense, eran como unos ascensores de agua gigantes que subían los barcos hasta el nivel del lago Gatún y luego los bajaban otra vez hasta el nivel del mar. El corte Culebra, que era la parte más difícil del canal, necesitó que se cavara muchísimo y que estuvieran siempre pendientes de los derrumbes de tierra. Miles de trabajadores, usando palas de vapor muy modernas y otras máquinas, sacaron millones de metros cúbicos de tierra. El tamaño de este proyecto era algo nunca antes visto. Corta pausa. Se construyeron ferrocarriles para llevarse toda la tierra que sacaban y se inventaron formas nuevas y creativas para trabajar con esa tierra que a veces se movía. El éxito de todas estas hazañas de ingeniería demostró lo inteligentes y decididas que pueden ser las personas. La forma de trabajar de los estadounidenses, pensando en lo práctico y con la ayuda de los avances en tecnología y medicina, al final pudo superar esos obstáculos de la naturaleza que antes parecían imposibles de vencer. Tercera parte. Maniobras políticas. Juegos de poder y diplomacia. Aunque las maravillas de ingeniería eran muy importantes, la situación política alrededor del canal era igual de complicada y decisiva. Lo que hizo Roosevelt para apoyar la independencia de Panamá fue solo el comienzo. El Tratado Hay-Bunau-Varilla le dio a Estados Unidos el control de la zona del canal. Philippe Jean Bunau-Varilla, un ingeniero francés, firmó el tratado. Muchos panameños sintieron que no pudieron opinar sobre el acuerdo. Las condiciones del tratado eran muy buenas para Estados Unidos. Les daban el control sobre una franja de tierra de 10 millas de ancho. A cambio, Panamá recibió un primer pago de $10 millones. Esta diferencia causó un enojo que duró mucho tiempo en Panamá. Este enojo impulsó movimientos nacionalistas y pedidos para renegociar el acuerdo. Las consecuencias geopolíticas del control de Estados Unidos sobre el canal fueron muy grandes. Desde el punto de vista diplomático, construir y controlar el canal fue estratégicamente importante para Estados Unidos. Esto mejoró la capacidad de Estados Unidos para mover su poder militar rápidamente entre el Atlántico y el Pacífico. El canal también afirmó la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Sin embargo, este dominio tuvo un precio. Generó desconfianza y oposición entre los países de América Latina. Cuando se terminó el canal en 1914, se celebró como un gran logro de la ingeniería. Pero las maniobras políticas y los juegos de poder dejaron un legado de polémica. Para muchos en Panamá, el canal significaba tanto progreso como la mano dura del imperialismo de Estados Unidos. Finalmente, el control pasó de Estados Unidos a Panamá en 1999. Este cambio marcó una nueva etapa en la historia del canal. La época estadounidense del Canal de Panamá fue una mezcla de gran habilidad en ingeniería, ambición estratégica y diplomacia detallada. Sección 1. La Legión Olvidada. Vidas en juego. La gran historia del Canal de Panamá celebra a los ingenieros y presidentes. Sus nombres están en los libros de historia. Pero hay otra historia más seria. La historia de decenas de miles de hombres comunes. Vinieron de todo el mundo, atraídos por trabajo. Antillanos, españoles, italianos, griegos y otros. Ellos fueron la verdadera fuerza detrás de esta obra gigante. Sus manos cavaron la tierra, su sudor regó el suelo. Sus sacrificios, sin embargo, son olvidados. La vida en la zona del canal era muy dura. Enfrentaban peligros todos los días. Las explosiones de dinamita eran un peligro constante. Los derrumbes de tierra podían enterrar a los hombres. Los accidentes con maquinaria pesada eran comunes. El calor tropical era terrible.
Muchos vivían en barracas llenas de gente y sucias. Su paga era poca, apenas suficiente para mantenerse. Trabajaban duro bajo el sol fuerte y la lluvia intensa. Un sistema de separación, lista de oro y lista de plata. A los trabajadores americanos les pagaban con monedas de oro. Ellos tenían mejores casas, comida y atención médica. La mayoría de los trabajadores sin experiencia estaban en la lista de plata. Les pagaban con la moneda de plata local. Este sistema injusto creó enojo y dificultades. Mostraba diferentes niveles de importancia. La promesa de igualdad era un sueño lejano. El costo humano del canal nunca se podrá contar por completo. Los registros de muertes, especialmente de la lista de plata, no estaban completos. Muchos murieron sin que nadie supiera sus nombres. Los enterraron en tumbas sin nombre. Cada vida perdida fue una tristeza personal. El canal es una maravilla de la ingeniería, pero también un monumento al sufrimiento. Sus historias están metidas en el canal, como un recuerdo del precio del progreso. El Canal de Panamá fue más que solo una ruta para barcos de comercio desde que empezó. Era un punto estratégico clave, muy importante para todo el mundo. Los países entendieron enseguida lo valioso que era para los militares. Poder mover rápido las flotas de barcos de guerra entre dos océanos podía cambiar quién tenía más poder. Esta importancia estratégica hizo que, naturalmente, hubiera un ambiente de sospecha y de estar siempre alerta. Estados Unidos, que había gastado tanto dinero en construirlo, sabía muy bien que podía haber peligros. Sabían que otros países enemigos podrían tratar de dañar cómo funcionaba o, peor aún, quitarles el control de este lugar tan importante. Pronto empezaron los rumores de espionaje. Mientras lo construían y en los primeros años que funcionó, la zona del canal era un lugar con mucha seguridad. Conseguir información secreta, aunque quizás no siempre se notara o fuera muy llamativo, siempre estaba pasando por debajo. Las autoridades de Estados Unidos estaban muy atentas a cualquier señal de espías de otros países o planes para dañar el canal. Tenían especial cuidado con los países que querían tener más barcos de guerra o con aquellos a los que no les gustaba que Estados Unidos mandara en la zona. Aunque en los libros de historia no se cuentan muchas historias de espías muy emocionantes, el miedo por la estrategia era de verdad. Cualquier cosa rara que pasaba, o si un desconocido hacía muchas preguntas, podía preocupar a los que tenían que cuidar el canal. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, poquito después de que el canal abrió en 1914, estos miedos se hicieron mucho más grandes. Alemania, que tenía muchos barcos de guerra, ahora era un enemigo. Pensar que submarinos alemanes o gente que quisiera dañar el canal lo atacaran era una preocupación de todos los días para los que planeaban en Estados Unidos. Se pusieron más defensas. Ya no se podía entrar tan fácil a lugares importantes. Se empezó a vigilar con más cuidado a los barcos y a la gente que pasaba por el canal. El canal no era solo un camino para el comercio. Era como una vena militar muy importante que había que defender a como diera lugar de cualquier peligro secreto o ataque directo. Estas sospechas escondidas y la necesidad de estar siempre alerta le dieron forma a cómo era la zona del canal al principio. Se convirtió en un lugarcito especial de Estados Unidos, con muchas defensas y muy vigilado. Las ganas de proteger esta gran inversión y este premio estratégico crearon un ambiente donde guardar secretos era importante y siempre se esperaba que hubiera peligros. La historia escondida aquí no es solo de espías con gabardinas. Se trata del ambiente de nerviosismo por la estrategia que había en todos lados. Se trata de los esfuerzos que no se veían para cuidar un canal que se había vuelto un símbolo del poder. El Canal de Panamá fue más que solo una ruta para barcos de comercio desde que empezó. Era un punto estratégico clave, muy importante para todo el mundo. Los países entendieron enseguida lo valioso que era para los militares. Poder mover rápido las flotas de barcos de guerra entre dos océanos podía cambiar quién tenía más poder. Esta importancia estratégica hizo que, naturalmente, hubiera un ambiente de sospecha y de estar siempre alerta. Estados Unidos, que había gastado tanto dinero en construirlo, sabía muy bien que podía haber peligros. Sabían que otros países enemigos podrían tratar de dañar cómo funcionaba o, peor aún, quitarles el control de este lugar tan importante. Pronto empezaron los rumores de espionaje. Mientras lo construían y en los primeros años que funcionó, la zona del canal era un lugar con mucha seguridad. Conseguir información secreta, aunque quizás no siempre se notara o fuera muy llamativo,
siempre estaba pasando por debajo. Las autoridades de Estados Unidos estaban muy atentas a cualquier señal de espías de otros países o planes para dañar el canal. Tenían especial cuidado con los países que querían tener más barcos de guerra o con aquellos a los que no les gustaba que Estados Unidos mandara en la zona. Aunque en los libros de historia no se cuentan muchas historias de espías muy emocionantes, el miedo por la estrategia era de verdad. Cualquier cosa rara que pasaba, o si un desconocido hacía muchas preguntas, podía preocupar a los que tenían que cuidar el canal. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, poquito después de que el canal abrió en 1914, estos miedos se hicieron mucho más grandes. Alemania, que tenía muchos barcos de guerra, ahora era un enemigo. Pensar que submarinos alemanes o gente que quisiera dañar el canal lo atacaran era una preocupación de todos los días para los que planeaban en Estados Unidos. Se pusieron más defensas. Ya no se podía entrar tan fácil a lugares importantes. Se empezó a vigilar con más cuidado a los barcos y a la gente que pasaba por el canal. El canal no era solo un camino para el comercio. Era como una vena militar muy importante que había que defender a como diera lugar de cualquier peligro secreto o ataque directo. Estas sospechas escondidas y la necesidad de estar siempre alerta le dieron forma a cómo era la zona del canal al principio. Se convirtió en un lugarcito especial de Estados Unidos, con muchas defensas y muy vigilado. Las ganas de proteger esta gran inversión y este premio estratégico crearon un ambiente donde guardar secretos era importante y siempre se esperaba que hubiera peligros. La historia escondida aquí no es solo de espías con gabardinas. Se trata del ambiente de nerviosismo por la estrategia que había en todos lados. Se trata de los esfuerzos que no se veían para cuidar un canal que se había vuelto un símbolo del poder. La creación del Canal de Panamá tuvo tratos políticos complicados, y no todos fueron honestos. Para la nueva República de Panamá, la independencia costó muy cara. El Tratado Hay-Bunau-Varilla, firmado en 1903, le dio a Estados Unidos muchísimo poder sobre la zona del canal. Prácticamente, creó un país dentro de otro país. Muchos panameños sintieron que Philippe Bunau-Varilla había traicionado los intereses de su país. Él negoció cosas que ayudaban muchísimo a Estados Unidos y Panamá casi no podía opinar sobre cómo se manejaba su tierra más valiosa. Este sentimiento de traición causaría problemas por muchos años. El Canal de Panamá es un testimonio del ingenio y la determinación humana. Su impacto en el comercio mundial y la estrategia militar es innegable. El canal cambió para siempre las rutas marítimas, reduciendo mucho el tiempo de viaje y los costos entre los océanos Atlántico y Pacífico. Durante más de un siglo, ha facilitado el movimiento de mercancías, impulsado las economías y fortalecido las conexiones mundiales. La expansión del canal en 2016, con la adición del nuevo juego de esclusas, la ampliación del Canal de Panamá o el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, destacó aún más su papel importantísimo en el comercio moderno, permitiendo el paso de barcos aún más grandes y aumentando su capacidad. A pesar de sus beneficios que nadie puede negar, la historia del Canal de Panamá es algo compleja. Es un símbolo de progreso y una maravilla de la ingeniería, pero también nos recuerda la historia con muchos problemas y los sacrificios humanos que lo hicieron posible. La construcción del canal estuvo llena de enormes desafíos físicos y ambientales. Superar estos obstáculos necesitó un conocimiento técnico sin igual y soluciones nuevas y creativas. Pero, detrás de este logro tan celebrado, hay una historia más oscura de explotación, enfermedad y muerte. La historia del Canal de Panamá trata tanto de las personas que lo construyeron como del canal mismo. El canal también jugó un papel muy importante en cómo se organizó el mundo políticamente. Fue un punto estratégico importante que permitió a los Estados Unidos mostrar su poder naval de forma más efectiva y mantener su influencia en el hemisferio occidental. El control del canal era un motivo de orgullo nacional y un símbolo de la habilidad de ingeniería estadounidense. Sin embargo, este control también creó resentimiento y tensión, especialmente en Panamá, que buscaba tener más control sobre su territorio. La entrega final del canal a Panamá en 1999 marcó un cambio importante en cómo funcionaba la política en la región. Fue un paso para arreglar problemas históricos y crear una relación más justa entre las dos naciones.
Hoy, el Canal de Panamá sigue siendo una vía muy importante para el comercio mundial. Es administrado por la Autoridad del Canal de Panamá, que ha mantenido y ampliado con éxito sus operaciones. Su historia duradera es una de triunfos y problemas, mostrando lo complicado que es una obra tan grande. Mientras celebramos sus aportes al comercio y la conexión mundial, es igual de importante recordar las historias de las personas que no se pueden separar de su historia. El Canal de Panamá es más que solo un paso entre océanos. Es un puente que conecta el pasado y el presente, mostrando tanto lo más grande que los humanos pueden lograr como el alto precio que a veces se paga. La historia del Canal de Panamá nos da lecciones muy valiosas para las generaciones que vienen. Es un ejemplo de cómo se mezclan la ingeniería, la política y los derechos de las personas. La construcción del canal nos enseña que es muy importante planear todo bien y pensar en el futuro, no solo en los problemas técnicos, sino también en cuidar a las personas que trabajan en esos proyectos. Las mejoras para controlar las enfermedades y cuidar la salud de la gente cuando los estadounidenses estuvieron a cargo son ejemplos de que preocuparse por la gente es muy importante para que un proyecto grande salga bien. Las jugadas políticas y las traiciones que pasaron en la historia del canal también nos enseñan cosas importantes sobre cómo los países deben tratarse entre sí. Cuando el canal pasó a Panamá en 1999, después de muchos años de problemas y conversaciones, nos muestra lo importante que es escuchar y respetar lo que cada país decide por sí mismo. Nos recuerda que necesitamos acuerdos justos, que piensen en lo que quieren y necesitan todos los que participan. Esto fue un paso muy grande para arreglar las cosas injustas del pasado, y es un ejemplo para arreglar problemas parecidos en otros lugares. Además, la historia del Canal de Panamá nos muestra lo importante que es pensar si lo que hacemos está bien o mal cuando queremos avanzar. Cómo se aprovecharon de los trabajadores y cómo los trataron diferente de mala manera, nos enseñan que necesitamos que se trate bien a los que trabajan y que se protejan sus derechos. Los proyectos grandes que se hacen ahora deben aprender de estas cosas injustas que pasaron antes e intentar hacer lugares donde todos se sientan parte y se trate a todos por igual. Asegurarnos de que lo bueno de estos proyectos llegue a más gente y que a los trabajadores se les trate con respeto y como personas importantes es muy importante para crecer de una forma buena y justa para todos. Para terminar, el Canal de Panamá es algo grandioso que se logró, cambió cómo se comerciaba en todo el mundo y mostró lo increíble que puede ser la ingeniería de las personas. Pero su historia también tiene mucho sufrimiento humano, jugadas políticas y lecciones de cómo debemos portarnos bien. Mientras seguimos adelante, es muy importante recordar y aprender de esta historia complicada. Si hacemos eso, podemos honrar a los que se sacrificaron antes, no cometer los mismos errores y construir un futuro donde avancemos tratando a todos mejor y con más justicia. El Canal de Panamá nos recuerda con fuerza que avanzar de verdad significa no solo tener éxito en lo técnico, sino también tratar bien y con justicia a todos los que ayudan en las cosas que hacemos juntos.